Saludo a todos mis seguidores en los canales de YouTube y Facebook. Hoy nuevamente tratando de recrear alguna situación de nuestro país. Hoy vengo con la idea de hacer un análisis de la obra de una genial artista argentina, una tuitera. Se trata de... Ella recrea, y yo titularía la obra, La genial obra de un artista y la diabólica obra de un dictador, porque ella recrea en la cara del dictador Fidel Castro la situación que está atravesando Cuba. Y no le podemos echar culpa a más nadie, porque los que están hoy en el poder, pues no es más que los seguidores de sus ideas y fueron los que él dejó sembrado, porque él dejó sembrado al hermano Raúl Castro y Raúl Castro puso el puesto a dedo que acababa con toda la isla de Punta Cabo. Yo siempre llamé a Fidel Castro la demoledora oriental, pero no porque demolió Oriente, sino porque nació en Oriente y demolió a toda Cuba. La foto de la destrucción de Cuba, ella le enmarca en el rostro de Fidel y se ha hecho viral esa foto. La recreación de La Habana revela en el rostro de Fidel Castro detrás de la miseria imperante, es decir, que la miseria que hay en Cuba está reflejada en el rostro de Fidel Castro y ella lo revela en imágenes. Estas imágenes fueron realizadas con inteligencia artificial, es decir, a través de computadoras, pero realmente es digno de ver la foto, de analizarla, porque realmente refleja una verdad tan apabullante. Y sería bueno que estas fotos, bueno, ya son virales, pero se van a seguir siendo virales y es bueno que nosotros le hagamos la propaganda. Dice que Sacha Milei refleja aquí, ella es una tuitera argentina y ella refleja aquí la pobreza y la destrucción de La Habana, pero todo está enmarcado en la cara del dictador Fidel Castro. La imagen de la miseria que utiliza la propaganda castrista es la que ella utiliza, es decir, la foto esa que utiliza la dictadura castrista para ensalzar a Fidel. Incluso esta foto la vamos a encontrar también en la embajada panameña, esa foto con un Fidel altruista que es el que supuestamente se le vende al mundo como ese hombre humanista, preocupado por el pueblo, ese hombre que decía saberlo todo y no supo nada porque ningún plan que inició terminó con buen camino, es decir, todos fueron fracasos y llevó a la destrucción de la isla. Sacha Milei dedicó sus realizaciones a nuestros hermanos cubanos, a quienes le dijo, el comunismo es miseria. En la primera apuesta, ella muestra, y lo vamos a ir viendo, una parte de Centro Habana con un anciano recogiendo basura. Y esto es muy común en La Habana, ya ver ancianos recogiendo basura en los tanques de basura, recogiendo cualquier cosita para comer porque se están muriendo de hambre. Y no es que se están muriendo de hambre, esto viene en aumento si los cubanos no nos decidimos a quitarnos esta miseria de encima. La otra imagen recuerda la destrucción del fondo habitacional de la isla. Y la tercera muestra un cementerio de autos viejos de los que todavía circulan en la isla, es decir, ese cementerio de carros de almendrón y carros viejos que todavía, donde únicos circulan, es decir, en el mundo es en Cuba porque ahora es que se está dando algún chance que dicen que el bloqueo no dejaba entrar carro, que no dejaba entrar piezas, no, era falso. El bloqueo era de los dictadores que no querían que a Cuba entrara nada para poder mantener el cuento. El cuento lo han mantenido con el hambre. Ahora, nada de lo que ellos han tocado ha funcionado. Incluso esos carros viejos están llenos de restricciones por el gobierno porque si no funcionaran mucho mejor y hubiera mejor transporte en Cuba. Pero
los dictadores se echan la vida cortándole la vida al que trabaja y de ahí la miseria del país. Habría que destacar que esta artista lleva el apellido del candidato venezolano, argentino a la presidencia, el gran Milei. Es decir, Javier Milei es el candidato con más posibilidades a la presidencia de Argentina y es un aférrimo crítico de los Kirchner y del comunismo que también está sumiendo a Argentina en la miseria. Él ha hecho declaraciones muy claras y muy contundentes en contra incluso de la dictadura cubana y esta muchacha, esta tuitera, Sacha Milei, dice que es o aboga por que Milei salga de presidente a fin de que acabe este gobierno izquierdista, creador de hambre y de miseria y de impuestos que mantiene a su país en la miseria. Ella dice ser anticomunista, también como Milei, y está luchando, y estas imágenes que trae no es más que un reflejo de sus ideales, y sería bueno, como dije antes, mostrar que al mundo le llegue esta situación, porque el mundo hace falta que no sea escuchado solo por cubanos, sino de personas que entran a Cuba, y esto sería bueno que le llegara a la ONU, a la OEA, al Foro de Davos, al Foro de Sao Paulo, aunque ellos son cómplices de todo lo que está pasando en Cuba, pero bueno, para que vean un reflejo con la mirada de un extranjero que no sea de un propio cubano, aunque nosotros los cubanos somos los responsables de acabar con la miseria que hay en Cuba y la represión. Y hablando de todas esas cosas, no iba a seguir hablando de más nada, pero se me hace imposible no mencionar la situación de la electricidad en Cuba. Ya La Habana, o La Habana no, Cuba entera está sometido a un apagón permanente, es decir, ya volvieron la época de los alumbrones en Cuba. Y ahora, pues, le echan la corriente, hoy en día están echándole los apagones a la falta de combustible, pero el combustible debe llegar a Cuba de Venezuela, un aliado poderoso. Pero bueno, no sé, no llega de Venezuela, parece que a Venezuela le están sacando los pozos de petróleo, porque donde llega el comunismo, como dijo el propio Milei, en Venezuela se acabó el petróleo, en Cuba, la azucarera del mundo, se le acabó el azúcar, y Argentina, que por eso es la pelea que tiene él, se le acabó la carne y los granos, porque Argentina era el granero del mundo y se le ha acabado eso. Es decir, que ni carne hay en Argentina, ni azúcar hay en Cuba, ya ni petróleo en Venezuela. Y Cuba se ha sumergido en un gran apagón. Lo que hay son alumbrones, y que el cubano no espere mejoría, porque antier y antes de antier eran las termoeléctricas, que salía la de Matanza, que si salía de La Habana, que si salía la de Santiago de Cuba, y siempre era una a la otra para mantenerlo apagado. Ahora ya no hay, incluso no han dado más respuesta en un bando de días porque son los apagones. Dicen del déficit. El programa de apagones que son, bueno, de alumbrones que son de 4 horas si acaso al día, y todo el resto, las 20 horas apagadas. Entonces, ahora hoy están anunciando que los ministros de Energía y de Economía van a aparecer en la mesa redonda. Los internautas están admirados y preocupados porque la presencia de estos dos magnates de la dictadura en la mesa redonda no presagia nada bueno. Eso es para hablar de calamidades y de problemas, que la energía tiene problemas por esto, que las plantas ya están arcaicas. Bueno, realmente el problema más grave que tiene Cuba es que no han reemplazado nunca una termoeléctrica de esas, que son de la época, yo creo, bueno,
de todos los gobiernos anteriores, porque esas eran las que generaron para Batista y mucho antes de Batista, y ellos lo único que han hecho es ponerle pachito aquí o allá, como lo han hecho a las viviendas, al plan de vivienda que se están cayendo y jamás han construido nada que sirva. Y la economía de Cuba está deteriorada también por cuenta de ellos. Ellos fueron los que intervinieron en la tierra. Los campesinos se hicieron dueños de todas las tierras, crearon planes que nunca produjeron nada y siempre echándole culpa al vecino. Pero la culpa y el bloqueo es de ellos, porque ahora estamos viendo que a Cuba entran carros, incluso de último modelo, pero para magnates. Y están las MIPYME, que son pequeñas empresas, pero no son de cualquier cubano, son de los descendientes del generalato, porque son los únicos en Cuba que están viviendo. Y ya no queda nada para nadie, incluso hasta ellos están sufriendo porque tú te imaginas, una MIPYME, si no tiene buenas plantas eléctricas y combustible para trabajar, ¿qué le pasaría a los alimentos que tienen guardados? Y lo otro que quisiera decirle es que los cubanos hemos perdido el valor para luchar en Cuba. Los cubanos no, la mayoría de los cubanos, porque hay muchos que están guapeando, pero cuando salimos de Cuba y llegamos a la frontera, ahora mismo hay una lucha encarnizada de gran cantidad de cubanos junto con otros emigrantes en las fronteras de México, con guardias de México, con el objetivo de que los dejen llegar a la frontera norteamericana. Y advertirle que las deportaciones en Estados Unidos están aumentando en gran escala. Hay muchos vuelos ya de regreso y van a seguir aumentando. Que se cuiden, que se protejan y que vengan bien preparados cuando vayan a entrar a la frontera americana, porque si no los espera una deportación. Hasta aquí, mis hermanos, como siempre les pido que den like, compartan y me ayuden a difundir las noticias de este canal. Patria y Vida.